Este es un mensaje para todos quienes creen en la capacitación y formación como un mecanismo de crecimiento para brindar a la sociedad una respuesta más efectiva a su desarrollo, promoviendo oportunidades y solventando sus necesidades. Bienvenidos. Como ustedes pueden observar, a partir de estos momentos de 9 a 9 y cuarto vamos a tener el registro de ingreso de todos los participantes. Va a estar a cargo de mi persona. Soy Aníbal Baculima, parte de Fundación Crea tu Espacio. A partir de las 9 y cuarto hasta las 11 de la mañana vamos a tener el módulo 1 que tiene que ver con gestión, medición e indicadores de impacto para proyectos sociales con el tema primero, que es Estado, Gobierno, la planificación del desarrollo y las políticas públicas. De 11 a 11 y 20 vamos a tener un pequeño receso, cada uno en sus respectivos lugares donde está siguiendo la sala virtual. A partir de las 11 y 20 hasta las 12 y 45 vamos a proseguir con el módulo número 1, pero con el tema número 2, políticas, programas y proyectos, las 3 P's. Listo, Fernando, te damos paso. Ya, pues ahora sí. Ya. Estamos, ¿no? ¿Me escuchan todos? ¿Claro? Sí. Ya, bien. Muy buenos días, un saludo a todos los compañeros asistentes a esta charla. Lamento que la semana pasada tuvimos un desastre comunicacional, pero aquí estamos ahora. Bien, este taller que tiene por título Medición e Indicadores de Impacto Social, ¿no es cierto?, pretende un poco tener una mirada muy englobante, ¿no es cierto? En el segundo tema aterrizaremos más en los proyectos sociales, en las políticas, programas y proyectos sociales, y en los indicadores más específicos. En este primer taller vamos a mirar un poquito, podemos decir, el proyecto político y las políticas públicas, ¿no es cierto? Todo proyecto político pretende actuar sobre la realidad para transformarla. Y en el Ecuador se produjo un proceso con una larga historia antecedente de luchas sociales que condujo a la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008. Y entonces la pregunta sería global, ¿en qué medida ese proyecto político que se plasmó en la Asamblea Constituyente y que fue llevado a cabo por la Revolución Ciudadana a cargo de una organización política concreta, Alianza País, pudo producir cambios sociales, impactos permanentes, etcétera, de manera particular en el área de lo que tiene que ver con la transformación social, económica, y sobre todo en el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Se trata entonces de hacer una medición general de qué resultados hemos tenido de ese enorme esfuerzo social, político, económico, de más de una década, porque si miramos, en realidad todavía Alianza País sigue en el poder, aunque con sus problemas y rupturas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es importante medir, es importante evaluar qué ha sucedido. Se dice que lo que no se mide no existe,
y si no existe no se puede mejorar. Este teorema, que es empresarial, puede aplicarse también a las políticas públicas. ¿En qué medida las políticas, programas y proyectos sociales en nuestro gobierno, que nuestros gobiernos invierten del presupuesto público para mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestros pueblos, producen realmente cambios positivos y permanentes? Tanto si estos están alineados con objetivos internacionales, como son los objetivos de desarrollo sostenible, o los propios programas y proyectos nacionales. Durante casi 10 años tuvimos los famosos planes de desarrollo para el buen vivir y ahora está vigente el plan Toda una Vida. Esta reflexión la hacemos con los funcionarios de la zona 6 que participan en este taller y por lo tanto la opinión de ustedes es muy importante porque en realidad ustedes están en el día a día de los proyectos sociales y yo pues si bien me he dedicado durante todos estos 10 o 12 años a hacer un seguimiento en general del proceso de la revolución ciudadana y tengo mis apreciaciones al respecto, es muy importante que ustedes pues participen en esta temática, ¿no es cierto? Cómo todas estas sueños y aspiraciones de transformar, de refundar el país, etcétera, realmente son hoy vividos, percibidos por ustedes, por la población para quienes ustedes trabajan, ¿no? Y entonces no tenemos más remedio que entrar un poco en la formulación de la Constitución, ¿no? La Constitución del 2008, que comienza proponiéndose crear un nuevo pacto social, un nuevo modo de convivencia armónica con la naturaleza, con las culturas, que incluya a todos los ecuatorianos, a todos los grupos históricamente excluidos, a los pueblos, a las nacionalidades, a los pobres, a los grupos marginados históricamente, ¿no? Y entonces, a partir de esa decisión del preámbulo, el artículo primero de la Constitución ya formula al Estado ecuatoriano como un Estado de derechos y justicia, ¿no? Y en el artículo 13 dice que el primer deber de este Estado de derechos y justicia es precisamente hacer respetar los derechos y garantías de la Constitución. Y entonces tenemos una primera parte de la Constitución donde se establecen una serie de derechos y garantías, hay una ampliación de los derechos. Y con toda razón la Constitución ecuatoriana ha sido reconocida como una Constitución garantista, como una constitución que incluye derechos novedosos, como los derechos de la naturaleza, los derechos de los migrantes. Por supuesto que se incluyen los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, pero se hacen énfasis en la inclusión y en los derechos de los grupos más vulnerables, los niños, las niñas, los adolescentes que ya desde el 80 ya habían venido siendo estimulados por los organismos internacionales, ya se habían constituido los consejos de derechos para los niños y adolescentes, pero esto se amplió a las personas de la tercera edad, a los reclusos, a las mujeres embarazadas, en fin, a todos los pueblos y nacionalidades. Es decir, la Constitución pretendía y pretende que nadie quede fuera del Estado y que el Estado trate de modo privilegiado con lo que se llama una afirmación
o discriminación positiva hacia las personas que han sido marginadas, tanto en los territorios, en las nacionalidades, por lo tanto, con criterios de pertenencia a los pueblos y nacionalidades, hacia las mujeres, en una cultura machista, hacia los niños, jóvenes y adolescentes que no tienen, que reciben maltrato, que no tienen accesos, etcétera, a la educación, a los derechos fundamentales y básicos para la vida, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, se creó, como digo, la imagen de un Estado garantista que cuida de los derechos humanos. Y por lo tanto, los proyectos sociales tienen este enfoque que fue creado por Marta Nussbaum el enfoque de los derechos humanos, ¿no es cierto? Bien, para eso, pues, en la Constitución se estableció que estos derechos debían ser transversales, asumidos por todos los ministerios del Ejecutivo, por todos los niveles de gobierno, para que esos derechos fueran aterrizados en la población. Y en la Constitución, para lograr aquello, se crearon los famosos consejos, ¿no es cierto?, los consejos nacionales de protección de derechos, y esos consejos nacionales se bajaron a través del COTAT hacia las poblaciones, hacia los gobiernos desconcentrados, consejos provinciales, gobiernos provinciales, municipios y parroquias. Ahora bien, yo sostengo que se crearon dos sistemas un poco paralelos al respecto, ¿no? Por un lado, el Estado central, a través de del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes nacionales para el buen vivir, crearon y a través de los ministerios crearon un enorme, bueno, dentro de los 12 objetivos del buen vivir, se crearon centenares de líneas estratégicas, de metas, de propuestas y algunos indicadores que debían ser llevados a cabo por los organismos desconcentrados del Ejecutivo, ministerios. Y luego, este otro sistema descentralizado que debía ser ejecutado por los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y los gobiernos de las parroquias rurales, a través precisamente del sistema de protección de derechos de los gobiernos locales. Esto hace que hay como dos sistemas a través de los cuales se canalizan los proyectos sociales y que no son sistemas hayan habido muchas dificultades entre esos dos sistemas. En primer lugar, esta transferencia de competencias hacia los gobiernos locales no ha ido acompañada, obviamente, por los presupuestos suficientes, ¿no? Y los gobiernos locales tampoco han podido gestionar esto de una manera muy orgánica, muy adecuada, en fin. No ha habido coordinación entre la planificación centralizada y la ejecución en el territorio junto con los gobiernos locales. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, de manera dramática en estos momentos en que vivimos en la pandemia, ¿no? Han sido estructuras que se han utilizado más bien de manera político-clientelar, ¿no? Las grandes políticas nacionales han sido más académicas, más desde los escritorios, y a pesar de que la Constitución insiste en que tengan pertinencia
cultural, pertinencia de género, pertenencia de etaria, de etcétera, una serie de criterios de inclusión, etcétera. Sin embargo, pues han habido muchas dificultades en el proceso planificativo mismo. Yo recuerdo, estuve 10 años colaborando en la planificación del buen vivir en el cantón Nabón, y la misma Semplades, que era la encargada de orientar la planificación participativa y la planificación eh, 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 local, recibíamos cada vez nuevos insumos de última hora. En fin, era una cuestión que se estaba construyendo y no habían ideas claras. Y por ello normalmente los gobiernos locales contratan a consultores que ya han llegado a ser un poco los mismos y que ya tienen unas plantillas y unas bases de datos que, por ejemplo, si yo entro en los planes de las parroquias rurales del Cantón Cuenca, prácticamente todos los planes son copy-paste de una misma cosa, ¿no? Y entonces tampoco ha habido la participación ciudadana. Si bien en Nabón se logró construir antes de que llegue la Revolución Ciudadana un sistema de presupuestos participativos, luego yo vi cómo se fue debilitando el carácter del gobierno local, ¿no es cierto? El carácter del gobierno local autónomo, descentralizado, porque los órganos desconcentrados del gobierno, en cambio, estaban ya no coordinando, sino compitiendo con el gobierno local, ¿no? Y yo recuerdo que las mesas, que existían diversas mesas de planificación, eh, que antes de la llegada de la nueva constitución, tenían la colaboración de todos los organismos desconcentrados del Estado, ya en esta fase donde debían realmente implementarse desarrollo coordinado y participativo. Yo digo más bien la presencia de los funcionarios del gobierno central, en vez de ayudar, creaban problemas y disturbios en la administración local, ¿no? Entonces, todos estos temas nos hacen pensar pues que a pesar de que en el COTAD y en las leyes de participación ciudadana y en la ley de los consejos de protección, todo está muy especificado, es decir, leyes nos sobran, pero la verdad es que eh, la verdad es que en la realidad, en los gobiernos locales, hay muchos problemas, ¿verdad? No cabe duda que las políticas y a través de ellos, de los proyectos políticos, de donde se deducen las políticas públicas y que tienen que aterrizar en políticas públicas aterrizadas, programas y proyectos, depende mucho de la ideología del gobierno central, de las grandes líneas ideológicas del gobierno central. Y pudimos ahí observar que el cambio de gobierno dentro de la Revolución Ciudadana, que se propuso un cambio de estilo. Cuando se elige a Lenín Moreno, se dice que la Revolución Ciudadana continúa, que Alianza País continúa y que íbamos a pasar de un gobierno que había sido históricamente autoritario, confrontativo con Correa, que eso fue útil en su momento, pero que ahora hay que ir a un gobierno tolerante, a un gobierno dialogal, y entonces esto se hacía visible a través de la frase, pasamos del príncipe guerrero al rey sabio, ¿no? Sin embargo, hay que decir que hubo una ruptura muy fuerte. Yo suelo comparar esto con el hundimiento del Titanic, ¿no? El Titanic se partió en dos
Y realmente Alianza País como movimiento coherente se fragmentó radicalmente, creando una lucha a muerte entre los partidarios del príncipe guerrero y los partidarios del rey sabio, ¿no? Y creo que además todo esto ha sido acompañado por procesos de ineficiencia y eh, se ha, creo que estos 10 años fueron muy entrópicos. La palabra entropía es una palabra que viene de la física, que mide el grado de eficiencia del uso de la energía. Si tú tienes un termo que metes agua caliente y el termo se enfría, quiere decir que el calor que debe ser conservado en el termo se disipa, se sale del termo a través de de un mal aislamiento, ¿no? Y entonces no cumple, el termo no cumple las funciones de guardar el agua caliente, la energía. Esto nos pasó, creo que en estos 10 años dilapidamos mucha energía de todo tipo, de ilusión, de sueño, de recursos económicos, etcétera. Fue muy ineficiente, yo diría, el proceso, que además el escape de la energía se fue también a través de mucha corrupción. Y esto lo seguimos viendo ahora en medio de la pandemia, siguen operando una serie de mecanismos de participación ciudadana en la cual los mecanismos de participación ciudadana aprovechado por ciertos sapos, por ciertas mafias, ¿no es cierto?, que tienen acceso a información privilegiada y tienen la capacidad de manipular la incidencia, la gestión, el amiguismo, ¿sí? Y entonces resulta que la administración pública está captada por una lógica clientelar, ¿no? Que llegas al poder, es decir, el Estado se convirtió en la mayor fuente de desarrollo, en el mayor dador de trabajo, y entonces la política se convierte en una agencia de empleos. Y los partidos políticos y los movimientos políticos en mucha medida también lo son. Y entonces ahí es donde tú tienes que pagar las campañas dando cuotas de poder, de puestos, etcétera, a gente que no es siempre la más capacitada, ¿no? Por ejemplo, hemos estado acostumbrados en estos gobiernos a que te ponen los ministros son, como yo suelo decir, recambio de llantas cocolas. O sea, como pasa con un carro, ¿no? Tú sacas una llanta de un lado y la pones al otro lado, pero no cambias, no pones llanta nueva. Y entonces un mismo ministro te sirve para ser ministro de Defensa y también te sirve para ser ministro de Bienestar Social. Y si ahí no funciona, le mandas otro carguito y al final, cuando ya no mismo te sirve, lo mandas a una embajada. ¿No es cierto? Entonces, todos estos procesos han ido menguando, dañando el tema, ¿no? Hubo también una evolución ideológica, ¿no? Recordemos que la ideología original del proyecto de la Revolución Ciudadana estaba inspirado por el Summa Causae, ¿cierto? Que era un nuevo paradigma de armonía con la naturaleza, de armonía con los pueblos y las culturas. Y vemos que esto sirvió para un bonito discurso, para hacer lindos videos, para posicionar la figura y la imagen de un gobierno progresista a nivel internacional, pero la realidad era otra. Pensemos que muy pronto el presidente Correa hizo una apuesta por el extractivismo, ¿no? Si bien la Constitución habla de los derechos de la naturaleza, en fin, de la salud de los ecosistemas, de que los delitos ambientales, todo el mundo puede denunciarlos y tal y cual, y unas obligaciones enormes del Estado sobre el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de que la Constitución declara lugares sagrados, donde no se puede intervenir
el presidente preguntó cuál es el lugar más sagrado, el Yasuní. Y se fue a explotar el Yasuní, el lugar más sagrado. Si el lugar más sagrado se podía explotar, entonces los demás que no son tan sagrados, pues también, ¿no? Y entonces tenemos ahí problemas serios porque hemos, hoy vemos cómo en este momento de crisis, donde se revelan las costuras de este modelo mundial de depredador, causante en alguna manera de la situación de pandemia que ahora vivimos también, ¿no es cierto? Pues mientras estamos en plena pandemia, las mineras quieren explotar los páramos de Cuenca, poniendo en riesgo la sustentabilidad misma de una ciudad, porque esta ciudad, la vida le viene a esta ciudad del agua que proviene del Cajas. Si ahí el Cajas está concesionado, si ustedes vieran el mapa de las concesiones, el Parque Nacional del Cajas queda como un cráter rodeado de concesiones mineras. Hasta los bosques protectores que Etapa ha comprado para proteger esos bosques y para garantizar el agua de Cuenca están graficados como concesiones mineras, ¿no? Y la minería va porque va. Y decía Correa que sacaremos hasta el último gramo de oro y hasta el último gramo de petróleo para satisfacer los derechos humanos de la población. O sea, fíjense ustedes esta tremenda contradicción que fue inaugurada durante el régimen de Correa y que ahora sigue adelante bajo el régimen de Lenín Moreno, ¿no? A pesar de todas las propuestas sociales, a pesar de todas las propuestas de los pueblos, de la resistencia, a pesar de que las ciencias ecológicas, las ciencias del desarrollo, dicen que no es posible un desarrollo sostenible por ahí, pero ahí están. Y en este momento, por ejemplo, el gobierno central ha logrado captar a la alcaldía de Cuenca para que se calle, mientras Yacu Pérez, que está en una lucha perdida hasta ahora en la defensa del agua, porque no se ha logrado parar el tema. En cambio, el gobierno de la mayor ciudad, del conjunto de gobiernos locales, mira para otro lado cuando a nivel internacional y a nivel nacional. Entonces, claro, con estos modelos de desarrollo, ¿cómo se pueden realmente? Se llega a lo que se llaman las decisiones trágicas. Tú tienes que afectar unos derechos supuestamente para dar otros derechos. Si tú quieres educación y salud, entonces tienes que destruir la naturaleza. Es una decisión trágica lo que está pasando ahora con el virus. Si se te satura el sistema de salud, entonces tú tienes que decidir quién vive y quién muere. Tú tienes que, para salvar a unos, ¿no? Entonces la pregunta es, en este contexto, después de 12 años que hoy la crisis y la pandemia ha revelado realmente al Ecuador como el penúltimo país de Latinoamérica, el que en peor situación está desde el punto de vista de pobreza, ¿no? El Ecuador, junto con Venezuela, junto con México, junto con otros países, son los que más afectados van a estar por la pobreza. Es decir, los indicadores de pobreza, los indicadores Gini, los indicadores de pobreza extrema, de desempleo, etcétera, etcétera. Resulta que nos dicen que todo, tanto esfuerzo y tanto trabajo y tanta verborrea y tanta normativa, bueno, ¿qué ha pasado con nosotros que a la hora de evaluar los resultados estamos donde estamos, ¿no? Entonces, esto es grave. El plan Toda una Vida, como lo plantea el presidente, intenta coordinar tres ejes, ¿no es cierto? Tres ejes fundamentales, derechos para toda una vida, que sería reflejar pues, los derechos constitucionales, una vida igualitaria, intercultural, plurinacional, los derechos de la naturaleza que no se cumplen, ¿no?
Se mantienen las políticas extractivas, se mantienen los territorios de las nacionalidades descuidados, la pobreza rural se concentra en las poblaciones negras e indígenas, en la Amazonía, etcétera, ¿no? El segundo eje, la economía al servicio de la sociedad, una economía que se dice popular y solidaria. Sin embargo, en este momento vemos la última ley que se aprobó sobre estos dos proyectos enviados por el Ejecutivo, simplemente es, a ver, flexibilización laboral y que los pobres comprendan que ya no hay plata y que hay que todos poner y que el pueblo tiene que poner de su parte porque el gobierno, el Estado, ni las grandes empresas de este país quieren aportar nada, ¿no? Más sociedad y menos Estado, ¿no es cierto? La famosa participación social. Yo veo que hay cada vez, y sobre todo a nivel de ciudades, en las comunidades parroquiales, en los cantones, probablemente hay más participación, pero en las grandes ciudades no hay participación ninguna. Pequeños grupos de presión social, de movimientos sociales, son grupos pequeños. La gran parte de la sociedad se ríe de la participación ciudadana. El último plan de desarrollo de Cuenca no fue las famosas socializaciones, las rendiciones de cuentas, eh, no cumplen con las exigencias de lo que realmente debe ser la transparencia y la participación, ¿no? Entonces, ahí en los apuntes que les envié hay una serie de datos sobre la participación, cuánto tiene el dinero de Correa, perdón, de Lenín Moreno para su plan de toda una vida. Y ahí se hablan de 18.841 millones repartidos a cargo de la Secretaría Técnica para cumplir las ofertas de campaña, Misión Ternura, Casa para Todos, Mis Mejores Años, Trabajo Joven, Menos Pobreza, y bajo la responsabilidad de la esposa del presidente, las Manuelas, las Joaquinas y el Plan Mujer. Bueno, para el Plan Mujer, por ejemplo, hay 5 millones. Dicen que para la Misión Ternura, 8.300 millones en los 4 años de gobierno, pero ese dinero realmente habrá. Parecería que todo esto está financiado por ayuda internacional y por el presupuesto del Estado, ¿no? Vemos que también los presupuestos asignados a aquellos proyectos que tienen que ver con lo social, a la seguridad social, a la vivienda social, al desarrollo social, al subsidio de combustibles y al desarrollo agropecuario. Cuando vemos que en el contexto de la pandemia la política fundamental sería la de la producción agrícola, la producción de asegurar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Vemos que a desarrollo agropecuario en 2018 se ofrecían 27,7 millones. En 2019, 14,72 y para 2020, 6,41 millones. Entonces, ¿dónde está la coherencia entre las políticas públicas, los proyectos de desarrollo y realmente las necesidades urgentes del país? Hoy que hay que recuperar la capacidad productiva del país y asegurar que por lo menos en medio de la pandemia y sus consecuencias el pueblo no se muera de hambre, ¿no? La transferencia de dinero a los GATS, bueno, si vemos cuánto dinero le llega a las juntas parroquiales, ¿verdad? Para proyectos sociales, ¿para cuánto le avanza? Con 2,000, creo que son $2,000 o cosas así. No sé si estoy exagerando, ¿no? Que tienen para proyectos sociales. Es increíble cómo este discurso
sigue siendo un discurso de propaganda, pero los gobiernos locales no están realmente, hay un embudo mientras crecen las demandas hacia los gobiernos locales porque se les ha transferido competencias, disminuyen los recursos. Por ejemplo, a nivel provincial, cito un caso. Sabemos que el gran problema en vialidad, por ejemplo, el mantenimiento vial de los gobiernos provinciales, de la vialidad interna. No tienen dinero para... la SUAY tiene como 3.000 y pico, 4.000 y pico de kilómetros que mantener. No hay un solo kilómetro asfaltado, todo es lastre y claro, las vías son importantes para el desarrollo nacional. Cierto es que durante la propaganda de 10 años dijimos, pues la gente cuando ya abandonó el summa causa y como modelo de buen vivir, empezó a hablar del buen vivir de las carreteras, de las autopistas, del buen vivir de... Bueno, hay que decir que de alguna manera son las grandes ciudades y los centros urbanos de las ciudades de intermedias los que más dinero reciben y los que más han capitalizado las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y de crear oportunidades, con todas las limitaciones que vemos en los barrios marginales de Guayaquil y Quito, por supuesto, y otras ciudades del país y otras regiones del país. Pero realmente lo rural ha estado abandonado. Ahora se agrava esa situación porque, por ejemplo, el austro que vivía mucho de las remesas de los migrantes, ahora esas remesas también están a la baja. Y entonces la situación de la población entre nosotros va a empeorar muchísimo, ¿no? Luego está el tema de cómo manejan los municipios estos ingresos. Si usted en el cuadro donde hablo de la distribución para proyectos sociales del municipio de Cuenca, verán ustedes que hay una cantidad enorme de departamentos, de partidas presupuestarias: salud sexual, economía social, Junta de Protección de Derechos, atención de personas con discapacidad, mujeres a través de la Casa de la Mujer, ayuda humanitaria, acogida a niños y niñas, apoyo a atención de familias, movilidad humana, desarrollo infantil, acogida para mujeres, Casa Violeta, diversidad sexual y sexogenérica, y no han puesto un centavo, inclusión económica y social, emprendimientos de innovación, apoyo al adulto mayor, nutrición a niños y a discapacidades, apoyo a la juventud, atención a la violencia de género, etc. Todo eso suma 3.320 millones. Pero muchas de esas actividades se sobreponen, mucho de eso se agota en reuniones, en propaganda, y realmente, por ejemplo, cabe preguntarnos qué lugar ocupa la capacitación. Realmente nuestros proyectos sociales son simplemente asistenciales. Los bonos, por ejemplo, los bonos sacan a la gente de la pobreza. Si yo logro con los bonos que la gente, en vez de ganar 2.90 por día, gane 3.2 por día, y ya salieron de la pobreza, ya están al otro lado de la línea de la pobreza. Pero si les quito del bono, otra vez regresan por debajo de la línea de la pobreza. Una vez estuve en Macas haciendo un estudio para el INEC, precisamente sobre los indicadores del buen vivir, y es muy interesante. Había un shuara, un hermano shuara, que se ve que le fue muy bien con el summa causa, y él y su familia tenían realmente una posesión, un territorio entre determinados ríos que el hombre había logrado implementar un proyecto
turístico, ecológico, además era empleado del gobierno, y entonces cuando en la reunión donde habían 12 personas y había tiempo para que cada uno hable, él habló media hora de las maravillas de su buen vivir, ¿sí? Además de él, era el que estaba conservando la naturaleza, etcétera. Bueno, si uno le escucha a él, realmente había pasado del infierno al cielo. Pero había otra hermana Shuar, abandonada de su marido. Él habló 31 minutos. Es que el poder de la palabra implica también el poder que uno tiene. En cambio, una hermana Shuar habló 29 palabras. Y en esas 29 palabras expresó varias veces, incluyó las palabras nadie, nunca, soledad, abandono, desprecio, ¿verdad? Y había un miembro que había trabajado en el municipio de uno de los cantones de Zamora, de Morona Santiago, y decía, claro, si la base de datos del bono de la pobreza se hacía entre compadres, ¿no es cierto? Y por eso ni estaban los que debían estar, ni dejaban de, y estaban mucha gente que no debía estar, ¿no es cierto? Pues claro, todas estas cuestiones han hecho que la sensación, la percepción de la gente. Bien, ayer yo escuchaba este foro de mujeres que realizó precisamente Crea tu Espacio. Creo que Rosita estuvo participando ahí como, como panelista, y se veía que efectivamente la Constitución sí logró posicionar una serie de empoderamientos, de derechos, etcétera, etcétera, pero ahí mismo se ponían de manifiesto muchas debilidades todavía. Una sociedad machista, por ejemplo, que no y dominada por las generaciones más experimentadas, digámoslo de buena manera, pues que no abren paso, no quieren dar paso a las mujeres, no quieren dar paso a los niños, etcétera. Hay una resistencia enorme, incluso las políticas pro mujer muchas veces han generado reacciones adversas, unos endurecimientos del maltrato, por ejemplo, ¿no? Yo todavía soy miembro de la Casa María Mora aquí en Cuenca, donde acogemos mujeres maltratadas, y vemos que realmente la amenaza de los maltratadores es la muerte. O sea, el femicidio aparece como una reacción violenta también frente a las políticas en favor de las mujeres, ¿no? O lo mismo pasaría con los jóvenes. Ahí yo veía, por ejemplo, en estos mismos talleres, como en los grupos marginales de Machala, los jóvenes dedicados a la droga, a la vaguería, etcétera, y los padres decían, no, si las leyes son buenas, reconocemos que el gobierno tiene buenas intenciones, pero a nosotros nos sale en contra, porque nuestros hijos esgrimen los derechos, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos ninguna capacidad de educarlos. No hay, tenemos que andar vigilando, porque en la esquina ya están los que quieren violar a nuestras hijas. Acá, debajo de la cama ya hay alguien vendiendo éxtasis o marihuana, ¿no? O sea, hay una realidad que nos desborda, ¿no? Porque realmente no hemos producido cambios estructurales que mejoren la situación de la población. No hay, y sabemos que si no hay educación de calidad, si no hay atención de calidad hacia todos estos grupos, va a ser muy difícil que vayamos superando las situaciones persistentes, ¿no? Entonces, ya para dar paso a, a una conversación con ustedes al respecto, yo saco unas 4 conclusiones y digo, quizá una primera es que evidentemente la Constitución y los esfuerzos de los gobiernos, etcétera, no es que no han producido ningunos efectos positivos. Sí, hay un avance,
hay un antes de la constituyente y un antes de todo este esfuerzo y un después. Yo recuerdo que antes de la Constitución, por ejemplo, los migrantes no existían para el Estado ni el Estado para los migrantes. Y yo tengo que reconocer que yo soy culpable de que se hayan incluido de alguna manera los derechos de los migrantes, porque desde la SUAY logramos posicionar a nivel nacional las propuestas de los derechos de la migración, incluso aquel derecho utópico de la ciudadanía universal y de que no existen migrantes ilegales, ¿no es cierto? De que la movilidad es un derecho humano fundamental, etcétera. Eso está ya, pero fíjense ustedes, en cambio, en la aplicación práctica. Cuando proclamábamos por lo menos la ciudadanía latinoamericana, la hermandad latinoamericana. Fíjense lo que está pasando ahora con los hermanos venezolanos en todos los países latinoamericanos. Como Europa, siendo una sola comunidad disque integrada, cierra sus fronteras en el momento. Y los derechos humanos de los migrantes se quedan en las alambradas de las fronteras. O sea, hemos posicionado derechos, pero esos derechos todavía no son asequibles, no se han hecho carne en la política internacional, en las políticas nacionales. No hay los derechos requieren dinero, requieren presupuesto. Sin presupuesto, las políticas, los proyectos sociales se quedan en meras buenas intenciones y como sabemos dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y a veces gastamos plata en propagandizar nuestras buenas intenciones, pero muy poco dinero hay para que esas intenciones buenas se cumplan y se hagan realidad en la sociedad, ¿no? Entonces, podemos decir que aparentemente sí, en números redondos hay dinero, hay en los presupuestos hay dinero para lo social, pero sin embargo, estos presupuestos no llegan de manera equitativa, oportuna y rápida a todos los territorios, ¿no? Los indicadores de pobreza siguen siendo altos, mucho más altos en el campo que en la ciudad, mucho más altos para las mujeres que para los varones, mucho más altos para las poblaciones negras, indígenas y campesinas que para los urbanos y sobre todo los centros urbanos, ¿no es cierto? Prescindiendo de los barrios periféricos. En la línea del tiempo vemos que estos proyectos y políticas sociales, pues no han logrado realmente sacar de la pobreza a la gente, han sido políticas de tipo paliativo, ¿no? Casi de limosna, un gobierno que da limosnas a los pobres, pero que no logra sacarlos. Evidentemente hay personas, por ejemplo, cito también otro grupo de personas que no existían para el Estado. Los discapacitados no existían para el Estado. Ahora existen de alguna manera. El tema de las mujeres, claro, las mujeres han avanzado mucho, ayer lo decían las compañeras, hay una mucha mayor presencia de las mujeres, bueno, eso es parte ya no solo del Ecuador, el mundo entero, el futuro está en manos de las mujeres, es decir, la feminización del mundo es imparable y nuestro país no es diferente, pero todavía hace falta trabajar dentro de interiorizar los derechos. No basta que se declaren los derechos, se necesitan instituciones que los respeten y se necesitan personas que tengan conciencia y hagan valer sus derechos. Porque si no nos puede pasar, y aquí meto un pequeño chiste, dice que había un señor que se creía grano de maíz. Y cada vez que veía un pollo, una gallina, pues echaba a correr. Y lo metieron en
en un sanatorio y estuvo un año ahí, ya para la Navidad le preguntan, le hacen un test, ¿está usted curado? Sí, señor. ¿Usted es un grano de maíz? No, ¿cómo va a creer? Yo mido casi 2 metros, me llamo fulano de tal. ¿Seguro que no es usted parte de una mazorca? No, no, mi familia. Bueno, sale del hospital, ve un pavo que estaban llevando para la Navidad y se bota por un barranco. Y le vuelven a meter al sanatorio y le dicen, oye, pero no quedamos en que ya estaba usted curado y ya sabe que no es un grano de maíz. Yo sí, porque he hecho la terapia, pero el pavo no. Entonces, mientras sigamos en esa condición donde la subjetividad todavía nos hace proclives a la esclavitud, proclives al maltrato, proclives a la adicción, proclives a la dependencia, pues no hemos avanzado mucho, ¿no? Entonces, eh, eh, muchas veces el acostumbrarnos al subsidio puede convertirse también en un efecto negativo, en un desestímulo para la superación y sobre todo a la sapería, es decir, cuando a través del sistema clientelar que funciona, yo logro vivir del Estado. Claro, tengo derechos y los señores ministros y los señores asambleístas ganan $5,000 del Estado, y yo también voy a pellizcar alguna cosita. Yo también tengo derecho, ¿no es cierto? Entonces, una tercera conclusión del sistema de desarrollo a partir de la Constitución adolece de un divorcio y falta de coordinación entre el Estado central y los otros niveles de gobierno, ¿no? Además, esto está marcado por el clientelismo, la corrupción, el amiguismo, ¿no es cierto?, que hace que las poblaciones se vuelvan también dependientes y sumisas, ¿no? Son cuotas de poder para fines electorales. Y cuarto, se necesita una interacción realmente en el sistema de protección de derechos, una interacción de todos los niveles, universidades, instituciones de especialidades, mejorar la capacidad de planificación, ejecución y seguimiento y evaluación de los proyectos sociales, ¿no? Esas son mis apreciaciones. Puede ser que yo esté muy equivocado, muy pesimista, puede ser pero en fin, es lo que mi corazón siente y quería ponerlo a consideración de ustedes, ya en un diálogo en el que aterricemos durante este tiempo que nos falta hasta el descanso, que me parece que es hasta las 11. Por lo tanto, tenemos una hora para que ustedes puedan hablar, opinar, preguntarnos los unos a los otros, compartir experiencias, porque al fin y al cabo yo no hago más que de provocador y facilitador, digamos, de este diálogo que ahora les pido que ustedes participen. Gracias por tener la paciencia de escuchar. A ver, ¿quién coordina esta participación? Recuerden que la pregunta generadora de esto es, pues, el proyecto político que hemos llevado adelante estos 12 años o 13 años, que aterriza en los proyectos sociales y en el sistema de protección de derechos, ¿qué tan eficiente ha sido? ¿Qué tan eficaz ha sido? ¿Qué resultados ha dado? ¿Cómo lo ven ustedes desde su propia experiencia en los gobiernos locales? ¿Puedo pedir la palabra? Sí, sí. Muy bien, Muchas bienvenido. gracias. Vladimir Quito, desde New Jersey, les saluda. Bueno, solamente comentar algo con respecto a
lo que usted expuso en esta mañana, es bastante interesante también recalcar. Yo considero que no tal vez del anterior, el actual, ni los futuros gobiernos que tengamos nos han impedido del trabajo que se puede hacer en territorio. Es decir, más allá de funcionarios públicos, yo creo que nosotros tenemos que tener esa empatía, ese liderazgo también para poder liderar lo que son las organizaciones sociales en cada uno de nuestros territorios. Ejemplo de eso es la reacción que ha habido de las comunidades, por ejemplo, acá en el exterior, que se han unido para proveer de alimentos, para proveer de ayuda, de información al resto de comunidad, sin la necesidad tal vez de un liderazgo político, de que haya tal vez una intervención de ayuda de algún gobierno local o de algún gobierno del Estado. Hablo de acá en Estados Unidos. Más sin embargo, creo y tal vez sería una especie de recomendación que el trabajo que se debe hacer es el trabajo de base, como usted lo mencionaba, en territorio, cuando se apliquen políticas públicas, vayan desde la necesidad. Ayer escuchaba también el debate que se daba de jóvenes lideresas de FANI, de la provincia de Chimborazo, y ella lo exponía, y es verdad, o sea, implementar políticas que vayan con un consenso de los líderes de cada una de las comunidades. Es decir, primero evaluar las necesidades que tiene la comunidad y luego implementar políticas y crear políticas en base a esas necesidades. O sea, es decir, ir desde lo local hacia lo global y no ir al revés, porque muchas de las veces ese es el problema que tenemos cuando tratamos de implementar políticas públicas que no apoyan o la gente no las acepta, porque obviamente no se les ha consultado o no van de acuerdo a las necesidades que entonces yo creo que más allá incluso del trabajo que tengamos cada uno como funcionarios públicos, también está esa habilidad de nosotros poder liderar con el apoyo y el respaldo de la gente. Hay muchas organizaciones sociales que tenemos en cada una de nuestras comunidades y creo que el organizarnos con cada uno de ellos, el proponer alternativas, soluciones, es lo que tal vez en nosotros nos pueda llevar a mejorar tal vez en algunas acciones que tenemos. Usted bien lo mencionaba, tenemos leyes de sobra que muchas de las veces tal vez no han sido implementadas o no han sido acatadas en todo sentido, ¿no? Pero está en cada uno de nosotros. Yo siempre considero, más allá de funcionario público, que si el cambio tiene que nacer de cada uno de nosotros, de cada ciudadano, de cada uno de los representantes que tenemos en nuestras comunidades. Ese era un comentario que quería hacer nada más. Gracias. Muchas gracias, Vladimir. Un saludo a tu gente en Nueva Jersey. Sí, yo antes visitaba, cuando era vicario de pastoral social, visitaba todos los años el área triestatal. He estado en Nueva Jersey, en Connecticut, en todo Nueva York, hasta los Hamptons, ¿no? Mi última época fue en los Hamptons porque mis feligreses de San Joaquín estaban allá y vivían como dioses, igual que los grandes artistas de cine, cuidando sus jardines y haciendo casas muy parecidas a la de los grandes, ¿no? Después vino la burbuja, ¿no? Bien, vamos a ver, Maritza está pidiendo la palabra. Bienvenida. Buenos días, queridos, ¿cómo están? Sí, Maritza. Padre, buenos días, muchas gracias. Interesante la ponencia. Respecto a la realidad de los Estados Unidos y en especial estoy hablando de Nueva York, las políticas públicas siempre han estado en letra, ¿no? En libros, pero la forma en la que nosotros como representantes de una comunidad la apliquemos está en utilizar o en ser partícipes de los valores que han impartido nuestros padres en nuestras vidas. Entonces, le comento que para nosotros en el Consulado del Ecuador en Queens ha sido un verdadero reto el tema porque estamos en el centro de la pandemia. Entonces, nos hemos organizado de forma tal que hemos ido apoyando a nuestra comunidad más allá de los servicios consulares. Es un servicio humano. Nos hemos organizado con la comunidad
para el servicio de medicinas a los compatriotas, de personas que se han quedado sin domicilio. Y lo importante es que nuestra comunidad esté siempre informada. Cuando nosotros aceptamos este tipo de posiciones, siempre lo tenemos que ver como una misión. Y la misión es ayudar. Pero yo como docente, además de migrante que soy docente, entonces la misión mía está en educar a nuestra comunidad sobre los derechos que ellos tienen y también sobre las responsabilidades que ellos tienen en un país en donde nos dan la acogida. Cosas que tienen que hacer y cosas que no se puede hacer. Y eso se da a través de la educación. Nosotros, la pregunta en la pregunta que nos hicieron la semana pasada, nos decían si utilizamos recursos del Estado. Ahí está la gestión que hacemos nosotros como consulados, en buscar el apoyo de la ciudad de Nueva York, y la ciudad es una ciudad benévola con los migrantes. Entonces tenemos educación, tenemos derechos, tenemos servicios migratorios que son muy importantes. Pero es importante también que de parte de la comunidad tenga ese interés en aprender. Entonces, por ejemplo, para mí era es una misión importante, y en el tiempo que nosotros podíamos abrir el consulado y teníamos 200, 300 personas en la sala, yo como educadora que soy, siempre les daba talleres. Promovía a la gente que tiene que empadronarse, porque la gente se tiene que hacer escuchar, porque en el Ecuador tienen que saber cuántos migrantes estamos acá, porque si nos hacemos contar también podemos exigir. Entonces, ese tipo de cosas también depende de la misión y del corazón con el que uno haga las cosas, ¿no? Entonces, realizar proyectos humanos para nuestra comunidad está en el hecho de que cuando nosotros aceptamos una posición, estamos en una posición de misión. Y misión es ayudar. ¿Y cómo ayudamos a nuestra comunidad? Educándolas, dándoles los recursos para que ellos puedan acceder su camino. Servicios gratuitos que, por ejemplo, yo cuando era migrante yo no sabía. Ahora hay licencias de OSHA gratis. Les enseñan cómo obtener sus licencias de belleza, de cosmetología acá. Les enseñan de la forma gratuita. Y nosotros no teníamos ese acceso. Entonces yo quiero llegar con eso a nuestra comunidad. Estamos ahora organizados con la brigada aquí en Nueva York para proveer comida a las personas que están enfermitas del COVID, que no pueden salir. Entonces, esos proyectos humanos que se convierten en una prioridad, uno como servidor público tiene que ir más allá de un papel, tiene que ir en una misión de ayudar. Y eso cambia la perspectiva de un funcionario público. Entonces, eso nomás quería compartirles, que para mí ha sido una misión de amor esta misión del consulado, pero también es una misión de educar a nuestra comunidad de lo que puede y no puede hacer. Entonces, en este sentido, el proyecto político, el proyecto depende de cómo nosotros como servidores públicos vamos a trabajar. Gracias. Gracias Maritza, y un saludo. Yo recuerdo que iba a hace 20 años, yo iba a Nueva York, empecé yendo a la parroquia del Padre Kelly en Brooklyn, y ya había una larga lucha de los migrantes por organizarse, por conseguir que el gobierno los atienda. Y evidentemente Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades son llamadas ciudades santuario, ¿no? Donde incluso las políticas antimigrantes de Trump han encontrado dificultades para ser aplicadas, porque hay unos gobernadores y unos alcaldes de los estados que ven positivamente la presencia de los migrantes, no como una amenaza, como dice Trump, ¿no? Entonces, y tú has dicho muy bien, la ciudad es generosa. La ciudad es generosa con los migrantes. Hay muchas instituciones de apoyo. Lo que hay que es estar capacitados para saber dónde hay que ir y con quién hay que conversar y cómo hay que hacer las cosas. Y se encuentran muchas ayudas y muchas oportunidades. Frente a esa realidad de un estado como es Estados Unidos, pues que tiene tantos recursos. Acá en el Ecuador estamos ahora en el extremo contrario, ¿no? Estamos en ciudades que no tienen presupuesto
que no tienen capacidad para muy poco, y es más, lo poco que sea se impone desde el gobierno central, ¿verdad? Se impone desde el gobierno central, y claro, y yo entiendo que muchas veces los funcionarios locales están muy limitados, no saben. E incluso, fíjate tú que la ayuda internacional que llegaba antes con bastante libertad, durante el gobierno anterior se centralizó todo a través de las EMPLADES. Incluso se llegó a decir que el Ecuador ya era el jaguar de América y que no necesitábamos ayuda internacional. Eso se llegó a decir y entonces creamos una falsa idea de que habíamos salido del subdesarrollo y la pobreza. Y entonces hoy día recién hay agencias internacionales que están retornando al Ecuador, recién queriendo retomar las ayudas, pero eso tarda tiempo, ¿no? Entonces, una de las competencias de los gobiernos locales, por ejemplo, es conseguir ayuda internacional. Y ahí sé que algo se puede hacer y se pueden conseguir recursos de ayuda internacional. Yo recuerdo que hace 20 años ya la gente de New Jersey y la gente de Brooklyn se organizaba para ayudar a sus comunidades, ¿no? Una de las cosas que desperdiciamos acá en el Ecuador es, y eso siempre lo propuse yo, pero nunca se llegó a trabajar seriamente, es cómo canalizar los recursos de las remesas para invertirlas en el desarrollo local, no solo en dinamizar la economía de consumo de las familias. Claro que también los ingresos de las remesas elevaron el nivel de vida de las familias de los migrantes porque les dieron acceso a educación, salud, etc. Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a la SUAY le han llegado promedios de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales, y en la región es más de 1.000 millones, ¿no? Entonces, pero eso ha sido esfuerzo de los migrantes. O sea, la prosperidad de la SUAY, esa autonomía de la SUAY que el gobierno central dice, no, si ustedes no necesitan nada, porque ustedes tienen, ¿no? Ha sido, por un lado, positiva, porque nos ha ayudado a ser más autónomos, pero por otro lado ha sido negativa porque acá se invierte muy poco de parte del Estado. Fíjese que en tema vial, por ejemplo, nosotros siendo la tercera ciudad que aporta en impuestos, sin embargo, estamos en el puesto 14 en inversión vial, ¿no? Y se sigue mostrando la vía Cuenca-Sogues, que ya la hizo en la época del viejito ¿cómo se llamaba el viejito este que estuvo en la guerra del Cenepa? En Saeb, sigue siendo la carretera que presenta el gobierno como la gran obra, porque hasta ahora no se ha terminado. Hasta ahora no se ha terminado todavía de hacer, ¿no? Entonces es un problema serio. Bien, ¿alguien más? Edgar. ¿Quién más? A ver, enciendan su micrófono e intervenga. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Con quién estamos? Edgar le saluda, Morona Santiago también. Inés, perdón. Edgar le saluda de Morona Santiago. Edgar, sí, Edgar de Morona Santiago. Dime. Sí, mire, si bien es cierto, un tiempo se reclamaba la participación de los pueblos y nacionalidades. Y en este sentido también tal vez se piensa de que con la participación de los excluidos, como se podría llamarlos, se podría resolver esta brecha que existe, incluso entre la ciudad y el campo, entre la población indígena y mestiza que han sido relegados por muchos años. Sin embargo, viendo unas cifras del INEC hasta noviembre de 2019, donde lanzan el índice de pobreza, me doy cuenta de que mi provincia, Morona Santiago, tiene el 53%, Napo el 51%, casi la mayoría de las provincias amazónicas. Pero sin embargo voy a centrarme un poquito en la provincia. Durante estos últimos años se ha tenido gobiernos de los GATS que pertenecen también a nuestra nacionalidad, a nuestra nacionalidad Shuar.
Pero sin embargo veo que el porcentaje de pobreza es muy alta. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué ha ocurrido? No ha sido cierto de que la participación de los pueblos en, en un estatus de poder puede resolver y ayudar a resolver esta brecha de la pobreza. Pero sin embargo veo que se ha abierto mucho más. Entonces, no sé, padre, a qué se deba todo esto, a pesar de que tenemos, creo que hasta ahora tenemos un gran porcentaje de alcaldes, prefectos, últimamente hemos tenido, en los GAT mismo parroquiales. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué lectura se puede dar a esto, padre? Muchísimas gracias. Tu pregunta es muy interesante. Y yo creo que el problema se debe precisamente a cómo enfocamos el tema de la pobreza. Evidentemente, ¿cómo se mide la pobreza en el Ecuador? A ver, es indicador de desarrollo, número de kilómetros de carreteras asfaltadas. Ese puede ser un indicador importante para el pueblo que vive en la Amazonía, donde se privilegia, yo diría, el hábitat, la integración de las comunidades con la naturaleza. ¿No será que a lo mejor el indicador debían existir carreteras las suficientes, pero no necesariamente abrir carreteras en la Amazonía es un indicador podrían potenciarse mucho más, por ejemplo, el servicio fluvial, ¿no? Porque muchísimas de las comunidades lo hacen vía fluvial. Bueno, en el norte es mucho más, en el oriente norte es mucho más eso, pero también acá, ¿no? O sea, hay que crear un modelo de desarrollo. Yo recuerdo que estuve conversando con el gobierno de Macas y con el Consejo Provincial de Macas, ellos planteaban un modelo de desarrollo del ¿cómo se llama? El Tarimiat Pujustín, ¿no? No no el desarrollo occidental y medir la pobreza. Puede ser que estamos creando una idea ¿por qué? Porque no tenemos acceso a los niveles de vida occidentales, ¿no es cierto? Que claro, no puedo consumir. Y fíjate tú que los jóvenes Shuar, por ejemplo, hay que estudiar la cultura. Los indicadores tienen que ser apegados a la cultura. Por ejemplo, ¿cuál es un buen alcalde Shuar? El que hace fiestas, el que hace pachangas. Y entonces los jóvenes Shuar tienen donde bailar, donde pegarse las cervezas, con grandes despliegues de las carpas, los escenarios. Y entonces, ¿no será que estamos queriendo alcanzar un nivel de desarrollo típicamente occidental, ¿no? De consumismo. Entonces, hay que generar un modelo propio de desarrollo, de políticas propias de desarrollo y de indicadores adecuados al desarrollo, ¿no es cierto? Pero claro, cuando el gobierno lo que quiere es dinero de Fruta del Norte y de Mirador para financiar sus corruptelas, ¿no es cierto? Y para tener dinero para sostener el gasto público, entonces, claro, la selva se destruye, las formas tradicionales de vida van desapareciendo, los jóvenes ya no quieren saber nada de eso y claro, y entonces ahí sí vemos que si las ciudades, si la migración campo-ciudad, selva a las ciudades, etcétera, si no conseguimos mantener las comunidades locales con sus centros shuaras, con su infraestructura necesaria,
pero tenemos que potenciar los valores autóctonos, culturales de las comunidades, ¿no? Entonces a mí me parece que por un lado está el tema del desenfoque, ¿no? Es decir, no hay un enfoque adecuado de cuáles deben ser los verdaderos indicadores de desarrollo amazónico, y segundo lugar, que efectivamente, siendo la Amazonía como ha sido la fuente de donde el Estado saca el petróleo y ahora quiere sacar los metales, y el petróleo también se quiere ampliar la frontera petrolera hacia el sur. Entonces, claro, obviamente, ¿qué es lo que proponían, por ejemplo, yo me acuerdo que se hacía una gran propaganda de las aldeas para el buen vivir, de las aldeas para el buen vivir. ¿Cuál era la propuesta de Correa en el norte? Que la gente deje de vivir de la selva, se conviertan en empleados de las petroleras y dejen de vivir en sus casas y vayan a vivir en pueblos construidos con internet que se puso para la inauguración, y en vez de tener la selva como despensa, tengan la refrigeradora. O sea, tú estás destruyendo totalmente un modo de vida. Bien, creo que eso de alguna... Las ciudades del milenio. Las ciudades del milenio, ¿no? Bien, vamos a Rosa, por favor. Rosita, bienvenida. Buenos días, Sí. Edgar, y también a todos los compañeros, agradecerles por este espacio. Un poco aporte y a la vez la consulta es clara, ¿no? Pienso que el planteamiento está claro desde la constituyente, se han generado políticas públicas claras, pero sin embargo también estas políticas públicas, como usted dijo, no han sido bien enfocadas y articuladas a nivel de los gobiernos locales en el territorio. Y por otro lado, también estas políticas públicas han sido bastante clientelares. Caso, los 10 años que estamos hablando de Alianza País, del gobierno de Alianza País, a los primeros años, cuando se empezó a trabajar en incluir en el Suma Cauce, se fueron cogiendo inclusive conocimientos de los pueblos indígenas, inclusive las propuestas trabajadas por los pueblos indígenas. Pero sin embargo, también fueron afectados a las estructuras construidas. Me refiero al tema sistema educativo, por ejemplo. No sé si al momento que se creó el sistema educativo, cuando se pensó en las escuelas del milenio, se pensó también en la ruptura del tema cultural. Se pensaría en el tema cultural cuando se cerraron las escuelas bilingües, por ejemplo. Yo estoy hablando caso específicamente de Morona, donde se cerraron escuelas en las que también eso es uno de los indicadores de la pobreza que hablaba el compañero. Me refiero en caso de Morona, Santiago, al crearse estas, se cerraron algunas escuelas y se generó solo una sola escuela de Millennium, por ejemplo. Pero a su vez también se empezó a determinar de que las escuelas radiofónicas o los medios de llegar también se dejó a un lado. Yo soy de una parroquia que es la más grande de la provincia de Morona, Santiago, con una población aproximadamente de 6.000 habitantes, con 9.100 electores, donde el presupuesto que nos llega a nosotros en este momento, el presupuesto de gastos es de 1.500.000, de los cuales prácticamente nosotros estamos enfocados en el área social de 181.297 del presupuesto. Entonces, la articulación en el sistema educativo, no se han generado esos acuerdos desde el Estado hacia los gobiernos locales. Y es más, hasta para transferir los recursos que implicaban el tema de la infraestructura pública, se decía de que se debería firmar un acuerdo, me recuerdo claramente, eso fue en el 2016, 2017, se decía que los gobiernos locales, presidentes y alcaldes deberían firmar un acuerdo en la que decían apoyando la extracción minera y petrolera en sus territorios. A esos gobiernos se transferían los recursos. En caso de mi parroquia, se perdió casi $300.000, obvio.
el presidente en su momento, de los alcaldes en su momento, el prefecto Chumpí en su momento manejaba el tema del suma causa y del buen vivir, de buen repujusti, jamás iba a firmar este acuerdo para el gobierno. De alguna manera esas son las causas, también pienso yo, de que las políticas públicas, sin importar de que los derechos constitucionales, de que la naturaleza tenía sus derechos, se empezaron a implementar también las políticas de extracción minera. Siendo así, compañeros, yo pienso, Edgar, ¿cuál debería haber sido el reaccionar de los compañeros amazónicos, especialmente de Morona Santiago, cuando se mide la pobreza por carreteras, por eso? Y obvio que Marcelino tenía que, de alguna manera, a costa de enfrentar todos los juicios políticos, los juicios legales, sacar una vía que por años se había desplazado a Taisha. Entonces, de alguna manera también, si el Estado nos mide versus infraestructura, versus vías de comunicación, toca generarlo. Nosotros tenemos en este momento, estoy hablando como también funcionaria del territorio de Sería Don Bosco, tenemos el 50% del territorio donde no tenemos luz, donde no tienen sistemas educativos que quedan de 4 o 5 horas de diferencia. Tenemos un centro de salud para 40 comunidades, no hay vías de acceso, solo se llega vía aérea. Esta gente jamás va a demostrar el nivel de pobreza alta, jamás. Y ese es uno de los niveles de pobreza que a la parroquia Sería Don Bosco le pone en ese nivel de pobreza de 95 a 86%, según cómo se lo oscila en este caso en el INE. Entonces son los niveles de pobreza que se llaman. En este sentido, yo pienso que las políticas públicas sí deben realmente ser humanos primero. Segundo, articular con los gobiernos locales, pero con presupuesto. Porque si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a poder atender? Nosotros no hemos intervenido. Yo personalmente, para poder atender inclusive con viviendas, mejorar las viviendas de esas familias, he acudido al Midudi. ¿Y qué me han dicho los del Midudi? Señora Rosa, simplemente nosotros tenemos un modelo de generar las viviendas que deben tener títulos individuales, tienen que tener vías de acceso para poder generar las viviendas a esas familias. O sea que las políticas públicas no están pensadas en la realidad de las áreas rurales. En el tema de salud igual, tenemos un centro de salud para 40 comunidades, como les estoy diciendo. Esas no tendrán, hasta cuando llegue la vía, un subcentro de salud de tipo que se merecen por el nivel de la población que tienen. ¿Pasarán cuántos años? Esas escuelas no tendrán más que ser unidocentes, por un lado. Esas escuelas en este momento, querido Edgar, en este momento de la pandemia, esos niños desde que se dictó la emergencia sanitaria, muchos no han regresado a retomar sus áreas académicas. Pienso personalmente, no sé si estoy errada, Edgar, pero sí deberemos optar, el Estado debe optar medidas para poder llegar a esos sectores. No sé si podemos, que se deba fortalecer las escuelas comunitarias, radiales, como se venían haciendo. Yo tengo excelentes compañeros de la escuela radiofónica se graduaron y son excelentes profesionales. Nuestros compañeros, el mismo prefecto de la provincia, Marcelino Chumpí, viene de una escuela radiofónica. Hemos tenido profesionales que vienen de la escuela radiofónica. Entonces, deberíamos pensar paralelamente a la tecnología, también pensar en este nivel. Y el tema del bono de desarrollo, en este momento, tenemos que ver cuán realmente apoya a salir de la pobreza a las familias. Personalmente siempre discrepé con eso, de que el bono de la pobreza debe también ligarse con las entidades financieras. Pero esas entidades financieras realmente deben bajar el nivel de intereses que se dan a los pequeños productores para que a lo que el MIES te da, el préstamo para el bono de desarrollo de 600 a $1,000, tendría que también ligarse con el bono, con el banco, en este caso del Banco Ecuador, que también dan los créditos a las familias, pero tiene que bajarse
el nivel de interés que se da a todos los ciudadanos, a los pequeños empresarios. Esas son madres, esos son pobres. Entonces, las políticas para mí van por ese lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosita. Creo que tú has dicho, es decir, lo has dicho desde el territorio, desde tu experiencia, mucho más gráficamente que todo lo que yo podía haber dicho. Lo único que quiero acotar a tu exposición es que el modelo que fue impuesto desde el gobierno central fue un modelo occidentalizante, modernizador. Y se concebía que la vida de los pueblos indígenas en la Amazonía era un modelo atrasado, ¿no es cierto? Entonces había que incorporarlos a la civilización y entonces se despreció, se centralizó y se cooptó de manera clientelar la educación bilingüe, se despreciaron todas las experiencias positivas del pasado. O sea, en este afán de refundar el Ecuador, queriendo llevarlo al Ecuador, a la cumbre del progreso, en realidad se produjo, fíjate ahí tú has dicho, un impacto, la medición de impactos, aunque el gobierno presentaría en números resultados, se han hecho tantas cosas, tales y cuales cosas. Los criterios para la asignación de vivienda, por ejemplo, tienen que cumplir una serie de requisitos que son contradictorios con el estatuto autonómico de los territorios, ¿no es cierto? Tú no tienes escritura individual, no se te puede decir. Es una realidad, o sea, son políticas para un Ecuador que no existe. El Ecuador que existe, el Ecuador real, el Ecuador profundo, ha sido dejado de lado porque ha sido pensado desde la academia, desde los escritorios, desde los PhDs, desde los que gozan de todos los beneficios de la sociedad moderna en la capital de la República o en los centros urbanos, ¿no es cierto? Entonces, eso quería decir que la misma concepción del desarrollo, ¿no es cierto?, traicionó el summa causa y traicionó lo que la propia revolución del summa causa y proponía. ¿Alguien más? Sí, quería complementar, Rosita, muy bien, me parece claro todo lo que expuso también. Por ejemplo, nosotros tenemos territorios globales, no tenemos con escritura individual. Eso también ha dificultado, porque las políticas que se han hecho para el país han sido de forma creyendo de que es un país homogéneo, cuando en la misma constitución dice que somos un país con muchas culturas, muchas nacionalidades. En ese sentido, igual, dificultades tenemos para hacer crédito con Ban Ecuador, porque la garantía es de que sea que tenga el terreno o nuestros territorios tengan escritura individual. Entonces, sí ha sido dificultades para nosotros, por eso incluso dicen que los shuar no trabajan, no producen la tierra, pero sin embargo, si no tenemos cómo acceder a un crédito, siempre ha sido complicado. Entonces, las leyes, las políticas, sin evidenciar estas individualidades, no nos van a llevar a nada. Entonces, las políticas que deberíamos también es traducirlo desde el territorio, y ya lo han repetido, no desde arriba, sino desde abajo hacia arriba sería. Muchas gracias. Y gracias a Rosita, igual que lo expuso súper bien. Todavía tenemos unos buenos minutos antes de las 11. Yo diría que entonces, fíjense que todo lo que ustedes están diciendo nos obliga a repensar el modelo de desarrollo territorial del Ecuador, a un fortalecimiento y a un mayor protagonismo de los territorios y de los gobiernos, hacer que los gobiernos descentralizados autónomos sean gobiernos, no ejecutores de competencias, que las políticas públicas sean generadas desde las realidades culturales, la pertinencia cultural que dice la Constitución, la pertinencia territorial, el observar, o sea, la planificación viene desde abajo, viene, y esto hablaremos en el próximo, en la siguiente fase de este taller, pero fíjense ustedes que
Aquí en Cuenca lo estamos experimentando de igual manera. Cuenca tiene que recuperar el austro, las provincias, ojalá las regiones. Fíjense ustedes que no se llegó a consolidar los gobiernos regionales. A Correa no le interesó los gobiernos regionales, porque como todo se centralizó de arriba abajo, entonces no se ha fortalecido los gobiernos locales porque fortalecer los gobiernos locales significa distribuir el poder y no queremos distribuir el poder porque no queremos distribuirlo con el presupuesto, queremos concentrar el presupuesto, queremos, porque ahí tengo yo mis compromisos de campaña, los que me han apoyado, los clientes, en fin, los grupos de presión que me apoyaron y que ahora están exigiendo cuotas de poder. Entonces, mientras sigamos con esa lógica, pues, y evidentemente llegan a ejercer altos cargos gente que no tiene ni idea. Verán, la Constitución, yo me pasé una noche entera hablando con un doctor manavita que era asambleísta para explicarle qué era el summa causa. Al final, ¿sabe lo que dijo él? Dijo, vea, déjate de pendejadas, la buena vida es cerveza y mujeres. No entendió absolutamente nada. Llega un señor con ese criterio, ¿verdad?, a un partido político, a ser gobernador, a ser asambleísta, a dirigir un ministerio. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer con semejantes conceptos mentales que realmente no nos garantizan nada? ¿Alguien más que quiera intervenir? Orly Reyes, te estoy viendo. ¿Qué dices? Buenos días a todos. Muy interesante el tema tratado. Estoy más que participando, tomando notas porque, y justamente dentro de las notas que tomo es que estoy queriendo ver si puedo hacer una capacitación parecida a esta con funcionarios públicos. Estamos tratando de ver si podemos hacer un convenio con la Fundación Crea Tu Espacio y la Asamblea Nacional, que es donde laboro, para ver si este tipo de capacitaciones las podemos llevar a territorio y que realmente se pueda fortalecer a lo que es gobiernos locales y que la planificación venga de abajo hacia arriba. Así que a lo mejor no es mucho lo que se pueda conseguir, pero yo creo que vale la pena intentarlo. Y entonces por eso estoy en este curso, para prepararme previamente, pero estamos trabajando ya para poder hacer una capacitación en unas 2 semanas ya con funcionarios. Gracias, Orly. Fíjate tú que traigo a colación la última noticia. El legislador Mendoza acaba de, no sé si es cierto, pero acaba de fugar del país, ¿no es cierto? Sí, así dicen, que se ha fugado, se ha escondido, porque su asesor, ¿no es cierto?, es parte de una red de corrupción en Manabí, en la construcción fíjate, la crisis de Pedernales, la crisis perdón, del terremoto. Hasta ahora la Comisión Anticorrupción de Manabí está clamando porque se audite y se persiga la corrupción que hubo en la desviación de fondos de todo lo que 3,000 y pico de millones de dólares en Manabí. Y hoy día, en plena pandemia, estamos viendo cómo ciertos jóvenes emprendedores, sapos, ¿no es cierto?, que de pronto son constructores y estaban haciendo casitas con el Midubi, ahora se convierten de la noche a la mañana en proveedores de insumos médicos. ¿Cómo logran hacer eso? Porque existe la corrupción, porque existe el clientelismo, porque existen las cuotas de poder, ¿no es cierto?, en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno. O sea, fíjate tú, esta persistencia de la corrupción, esta persistencia de la discrecionalidad, esta persistencia de la politiquería, del populismo, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se puede controlar? Solo generando ciudadanía honesta, participativa, preocupada, ¿no?
Entonces, fíjate, ¿quiénes han denunciado? Hay una secretaría anticorrupción en el gobierno y ahí se gastan no sé cuántos millones de dólares y no pasa nada. Mientras que la sociedad civil, desde las veedurías, desde la Comisión Anticorrupción Nacional, etcétera, nacida de la sociedad, sin gastar un solo centavo del Estado, es mucho más eficiente que la secretaría donde hay funcionarios que están ganando 4 o 5 mil dólares, ¿no? Eso como comentario a lo que tú dices respecto de que es la asamblea, por ejemplo, ¿no? ¿Vamos a alguien más? Gracias, Orly. Buenos días con todos Sí. y todas. Mi nombre es Andrea Zúñiga, no sé si me escuchan. Sí, Andrea, bienvenida, Andrea. Gracias, Fernando. Bueno, haciendo un poco un recordatorio, usted lo ha hecho más bien muy exactamente un recuento desde el año 2008, que la Constitución empezó a tomar en cuenta la garantía de derechos de todas las personas de atención prioritaria. Y ha habido en realidad un cambio. Yo trabajo en los sistemas de protección desde el año 2010 más o menos, y puedo decir que hasta el año 2012, yo puedo decir que sí existía un cambio en beneficio de las personas que realmente lo necesitaban, que el sistema de protección de derechos tenía la posibilidad de restituir derechos de manera positiva. Sin embargo, si no estoy mal, en el año 2014, cuando los consejos nacionales de niñez y adolescencia pierden su especificidad y se convierten en consejos nacionales de igualdad, yo podría decir desde la experiencia que el Ecuador tuvo un retroceso en lo que es protección de derechos. A su cuestionamiento o a su interrogante sobre si en estos 12 años hemos tenido un avance o no en restitución de derechos, yo podría decir desde mi perspectiva que hemos tenido un retroceso. Que hasta el año 2012, cuando el gobierno le apuntaba todo a que los diferentes organismos que conformaban el SN de Pina tenían la capacitación necesaria, los perfiles correctos y el apoyo desde los gobiernos locales, podría decir que sí hubo una restitución. Sin embargo, después, ya incluso con el cambio de mandatarios, cada cierto tiempo, y más bien yo creo que la restitución de derechos tiene que ver mucho con la visión, la sensibilidad y la posibilidad de que sus mandatarios puedan ver a sus ciudadanos desde la garantía de derechos. Y en este tiempo de pandemia, de cuarentena, con mucha tristeza puedo ver que ciertas autoridades consideran la restitución de derechos como el entregar un kit de alimentos y decir, estoy protegiendo a mis ciudadanos, estoy restituyendo derechos cuando solamente me estoy fijando en uno de sus derechos, que ni siquiera es integral, que es la entrega de kits alimenticios. ¿Dónde están los demás derechos garantizados desde el territorio? En mi experiencia va desde territorios pequeños, desde cantones muy pequeños, en donde ni siquiera tenemos instituciones públicas que pudiesen cumplir medidas de protección. Entonces, ¿cómo decir que el Estado ecuatoriano garantiza efectivamente sus derechos si no estamos viendo a nivel local qué es lo que está sucediendo? En las ciudades grandes tenemos una infinidad de instituciones públicas y privadas que apoyan estos procesos de restitución. Sin embargo, en cantones pequeños, ¿cómo decir que estamos restituyendo? ¿Y qué hacer frente a esa realidad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Una pregunta, ¿ahora en qué trabajas tú? Hasta hace 4 días era secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Cantón El Pan. Ahora ya estoy fuera del cargo. Estás fuera del cargo. Bueno, creo que, mira, lo que tú señalas, pasó lo mismo con los gobiernos descentralizados autónomos, verás. Yo considero, a pesar de que soy autor y culpable de la Constitución, ya del COTAD no, porque yo ya no me quise quedar en el congresillo, porque ya vi que había que arrodillarse ante el jefe.
entonces me separé del proceso. Eh, eh, yo creo que en la Constitución de 1998, cuando se instaura la idea de los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos se lo creyeron y adquirieron mucha fuerza. Por ejemplo, en Nabón pudimos ver que en 20 años de gobierno de mujeres, las alcaldesas de Nabón, lograron sacar a Nabón desde los últimos de la lista, donde estaban al último en indicadores de pobreza, lograron sacar a la población de esa extrema pobreza, incluso llegaron a superar la media de los indicadores, por ejemplo, en satisfacción de servicios de agua, letrinización, etcétera, ¿no? A pesar de que el territorio se ha empobrecido a través del deterioro de sus tierras, etcétera. Eh, eh, pero ¿qué pasó cuando vino el COTAD y hizo la redistribución de competencias con las famosas competencias exclusivas del Estado central, las concurrentes y las competencias de los gobiernos locales? Que los gobiernos locales perdieron competencias porque se les asignaron un par de competencias a los municipios más, pero muy fragmentadas y locales, y a los consejos provinciales menos todavía, porque se esperaba que las competencias de los consejos provinciales pasaran a los gobiernos regionales. Y como no hubo gobiernos regionales, a los gobiernos provinciales se les dejó solo el agua, el riego y el control ambiental provincial, y en líneas generales la productividad y el mantenimiento de vías internas. Y entonces, ya las parroquias, por supuesto, entonces cuando la demanda de la población llegaba a estos gobiernos que antes de alguna manera habían intentado a través de su pequeño presupuesto satisfacer todas las demandas de la gente, ya no podían hacerlo. Y como tú dices, y como decía el compañero de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Vas a los que tienen la competencia y los que tienen la competencia dicen, no se puede, no se puede, no se puede. Y entonces los gobiernos locales perdieron fuerza frente al centralismo porque perdieron competencias. Al asignarse el COTAJ competencias exclusivas, se les quitaron otras competencias que son necesarias para que exista un gobierno local, porque no puede haber un gobierno empresa. Las políticas públicas no pueden ser presas. Nosotros hemos creado una organización incluso que repercute en lo social, es un pollo empresas, no es un pollo vivo. Yo siempre me he cuestionado esto desde mi trabajo parroquial, porque por ejemplo, en la última parroquia mía, en Soldados, en una comunidad de 30 familias, habían 7 comités y cada comité era cliente de un partido. En la comunidad de más abajo de la Inmaculada habían 320 familias, habían 23 comités. Entonces, claro, si mentalmente estamos formados para trabajar en trozos, en parcelas, un gobierno local no puede gobernar un territorio, una población en trozos, pues tiene que gobernarlo de manera integral, y por eso se hace cada vez más necesario el hecho de que recuperemos. Hoy día hay como una especie a nivel mundial, hay que volver al desarrollo endógeno, hay que volver a la construcción de gobiernos locales fuertes, con verdadera protagonismo, con verdadera autoridad y con capacidades para gestionar y planificar su territorio. Nos quedan todavía 10 minutos. ¿Alguien más? 9 minutos. A ver, nombro algunos. Malex, Verónica. Sunilda, José, Aguas.
Inés Quituizaca. Muy ¿Alguien? buenos días. ¿Sí? Sí, muy buenos días. Inés, bienvenida. Sí, muy buenos días, compañeros. Desde mi punto de vista, en el trabajo en el cual yo desempeño, que es en relación al trabajo del desarrollo infantil, del MIES, bueno, desde que el año 2012 los centros de desarrollo infantil se pusieron públicos, se implementaron también lo que es la coordinación del desarrollo infantil. Entonces, desde ahí venimos funcionando como centros de buen vivir y ahora estamos como centros de desarrollo infantil de la misión Ternura. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 está fundamentado lo que es el plan Toda una Vida, enfocado en los derechos y solucionar en las personas más pobres. Y dentro de esto tenemos unas metas propuestas que se ha desarrollado el gobierno mediante este plan, de reducir del 24.8% al 14% sobre la prevalencia de la desnutrición crónica, que son a niños desde 0 a 2 años de edad, que están en los 1000 primeros días que habla el gobierno. También está en la reducción de la desnutrición crónica a niños menores de 5 años hasta el 2021, que es también igual del 23.9 al 13%. Y aumentar la prevalencia de la lactancia materna, el cual últimamente se está hablando mucho porque es la primera parte del niño recién nacido que asume la alimentación completa en todo su palabra, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando desde los centros de desarrollo infantil lo que es en las capacitaciones a las madres de familia que estamos atendiendo, que son de 12 a 36 meses, en la importancia del desarrollo del niño en los primeros años de vida, y con las madres gestantes, con las mujeres gestantes y madres con niños de 1 año también, a la lactancia materna y al desarrollo evolutivo del niño en todas sus características. Entonces, estamos dentro de los centros de desarrollo infantil, se está trabajando de esa manera, y también se trabaja mediante un proyecto. El proyecto que se trabaja para todo 1 año, se firma a través de convenios, el cual, como es la Fundación Crea Tu Espacio, también es la que está apoyando a este convenio. En este año estamos trabajando, ya habíamos trabajado el año anterior también con muy buena referencia de trabajo, y lo cual seguimos desarrollando el bienestar de nuestros niños. La atención a nuestros niños son exclusivamente a familias en estado de vulnerabilidad, y antes de estar en nuestros CDI son aplicados una ficha. Entonces se mide el estado de la familia, la necesidad de la familia para poderles atender. Dentro de estos grupos también están familias de movilidad humana, que ahorita en estos tiempos estamos con venezolanos en nuestra ciudad. Entonces también va la atención a estos niños y madres que lo necesitan, ¿no? Desde mi punto de vista de trabajo de desarrollo infantil es lo que hemos venido trabajando, y cómo se mueve la situación del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno ha trabajado, ya que se termina el próximo año. Gracias. Muchas gracias, Inés, por tu intervención. Bueno, con esto quiero dar por culminado el primer taller. Tenemos 20 minutos para poder un poco estirarnos, relajarnos, tomar café para los que madrugamos y no pudimos tomar café. Les invito a mantenernos en línea, y a partir de las 11:20
empezamos nuestro segundo taller, que es consecutivo al primero, ¿no? Con el fin de ir viendo cómo está estructurado el tema de la gestión, indicadores y medios de verificación para proyectos sociales. Les invito a todos los funcionarios que aún no han participado, pues que en el segundo momento seamos un poco más participativos, porque esto nos permite a nosotros poder identificar desde cada sector cuáles son las debilidades que debe reformar el Estado desde toda su estructura para poder en verdad incidir más en el crecimiento y desarrollo de los sectores vulnerables, en especial en estos momentos en donde efectivamente el papel del funcionario público es esencial y primordial dentro de la garantía de derechos. Con esto les dejamos, en 20 minutos nos volvemos a ver, un abrazo y en 20 minutos retomamos el taller. Aprovechemos el tiempo.